Sean muy bienvenidos a esta clase. Ah, creo firmemente, vamos a hablar de esto un poco el día de hoy, pero creo firmemente lo que estamos hablando. Hace 2000 años, esta cultura o esta materia que se llama cultura del reino, vamos a ir a pasajes bíblicos y tal vez sé que para algunos no hemos escuchado tal vez este nombre anteriormente, pero tenemos que entender una verdad espiritual. Y es que hace 2000 años, cuando Jesucristo vino, Él no inauguró una religión, Él no inauguró un movimiento carismático, lo que Él trajo a la tierra es un reino. Y Él de hecho, si ustedes se dan cuenta, la primera predicación de Juan el Bautista y la primera predicación de Jesucristo fueron exactamente la misma. Arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Y vamos a ver que Jesucristo le demostró a la gente que el reino se había acercado por medio del poder del Espíritu Santo. Y cuando Él envía a sus discípulos, les dice lo siguiente: entren en las ciudades y prediquen, arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y vamos a entender que lo que Dios quiere traer a esta tierra no es una religión. Dios quiere traer un reino. Un reino que comenzó hace 2000 años, un reino que ya está hoy entre nosotros, de manera espiritual, lo vamos a ver hoy, pero también es un reino literal que pronto va a llenar toda la tierra, como las aguas cubren el mar. Y estamos en ese proceso de transición. Y Dios está buscando gente, colaboradores que van a establecer su reino y van a establecer la cultura de su reino en la tierra. Así que por eso esta materia, y vamos a comenzar con un versículo que lo tienen en sus materiales, capítulo 1, y aquellos que tal vez no tienen el material, tenemos también el PDF si alguien quiere seguirlo, y si no, puede ir tomando notas. Pero bueno, en el capítulo 1, la página número 1, dice así, Mateo 6:33, dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Vamos a ver que este es Jesús hablando a sus discípulos. Y lo que Él está diciendo a sus discípulos, ¿cuántos discípulos de Jesús hay aquí? ¿Cuántos de aquí que le han entregado la vida a Jesús? Ok, de todas las cosas que puedes buscar, de todas las cosas que puedes seguir en esta vida, Jesús nos pone una máxima a sus discípulos. De todo lo que tienen que hacer, primeramente tienen que hacer una cosa. ¿Qué? Buscar el reino de Dios y su justicia. Y vamos a ver que este mundo eh, busca muchas cosas. Y lo tienen ahí en el punto 1 que dice que un grave problema en la vida es estar ocupado y no ser efectivo. ¿Cuántos de nosotros conocemos gente o en nuestra vida personal hemos pasado por tiempos donde parece que hacemos mucho pero logramos poco? ¿Sí o no? A veces estamos tan ocupados de tantas cosas y logramos poco. Y vamos a ver que ese es un problema de efectividad. Y muchas veces la efectividad tiene que ver con situaciones de prioridad. Y el propósito de esta materia, lo que quiero hacer en esta primera parte es dejarte esto. El propósito primordial de esta materia es que como hijos de Dios podamos entender esto. Jesús nos está diciendo que primeramente tenemos que hacer ¿qué cosa? Buscar. ¿Qué cosa? El reino de Dios y su justicia. Tenemos que buscar y buscar dos cosas, el reino de Dios y también buscar su justicia. Entonces, durante esta materia lo que vamos a hacer es buscar tener entendimiento, crecer en entendimiento de cuál es nuestro llamado. Nuestro llamado como hijos de Dios es buscar el reino de Dios. Esta es la prioridad de todo hijo de Dios. Lo tenemos en el punto 2, dice, la prioridad de un hijo de Dios debe ser buscar el reino de los cielos. Mientras la mayoría de los seres humanos rigen su vida con prioridades de supervivencia, Jesús dejó claro que la prioridad de todo hijo de Dios debe ser el reino. Ahora, vemos esto, que la mayoría de la gente que conocemos alrededor de nosotros está buscando algo. Hay quienes están buscando marido, hay quienes están buscando trabajo, hay quienes tienen trabajo y están buscando ¿qué cosa? Ser ricos. Hay quienes son ricos y están buscando ser más ricos, o hay quienes están buscando posiciones de poder. Hay gente que está buscando fama, hay gente que está buscando reconocimiento, hay gente que está buscando aprobación. Todos están buscando algo. Pregúntale al de al lado, ¿qué estás buscando?
Ahora, ¿está mal buscar trabajo? No. ¿Está mal buscar esposa o esposo? No. ¿Está mal, no sé, buscar la felicidad? No está mal. Ahora, Jesús nos deja una máxima. Primeramente, en primer lugar, si tú eres mi discípulo, tienes que buscar una cosa, el reino de Dios y su justicia. Y todas las demás cosas te van a ser añadidas. Pero cuando busques, primeramente, el reino de Dios y su justicia. ¿Por qué las otras cosas no me están haciendo añadidas? Bueno, tal vez no estoy buscando el reino de Dios y su justicia. Pero vamos a ver que buscar el reino de Dios no tiene que ver solamente con creer en Dios. Ah, sí, yo creo en Dios, listo, ya me va a llegar todo lo demás. No, no, no. Vamos a ver que buscar el reino implica mucho más que simplemente creer en Dios. Vamos a ver qué es lo que qué es lo que Jesús le quería decir a sus discípulos. Lo tiene ahí en el punto 3, dice. El mandato que Jesús dio fue que busquemos el reino. Buscar implica comprender, entender, tener deseo de profundizar, anhelar descubrir. Y dejó claro que esta sea la máxima prioridad en nuestras vidas. La palabra buscar en el hebreo, lo tenemos aquí en pantalla, perdón, en el griego, es la palabra seteo. Esta es la palabra que Jesús usa para buscar. Dice, ustedes tienen que buscar el reino de Dios. Ahora, buscar no significa que vas a agarrar un mapa y vas a salir como Dora la exploradora a ver dónde está. No, vamos a ver que lo que Jesús está hablando con la palabra buscar, dice que es procurar, priorizar, anhelar, tratar de encontrar, desear. Me encanta que también está esta definición, aspirar a una meta. Lo que Jesús está diciendo, lo que primeramente tiene que buscar tu corazón es el reino. Ahora, ¿qué es anhelar el reino? Bueno, hablábamos esto hace un poquito que está el reino en distintas dimensiones. ¿Cuántos de ustedes quieren más del reino en su vida? Ahora, ¿cuántos de ustedes también quieren ver el reino de Dios establecido en la tierra? ¿Cuántos quieren ver el reino de Dios establecido en sus comunidades? Bueno, eso es lo que Dios nos manda a buscar, que el reino es establecido en mí, en mi entorno y en las naciones. Esto es lo que Dios nos llama a buscar, a anhelar, a desear. Ahora, siendo honestos, muchas veces esta no es nuestra prioridad. Muchas veces estamos buscando otras cosas. Pero vemos que Dios nos dice, para que todas las cosas te sean añadidas, busca primeramente el reino de Dios. Primeramente, en prioridad. Muy bien, hasta aquí. ¿Alguna duda? ¿Venimos bien? Vamos a ver que este es el requerimiento de Dios a todos los que hemos nacido de nuevo. Y me gustaría que alguien me acompañe, no lo tienen en sus materiales, pero si quieren notarlo, Hebreos 11, 9 al 10. Hebreos 11, 9 y 10. Ok. Muy bien. ¿Me quieres ayudar, Justino? Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tenía fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Muy bien. Hebreos 11 es el salón de la fama de los héroes de la fe. Y aquí está hablando específicamente de Abraham. Y dice que Abraham durante su vida, él se rehusó a construir una casa. ¿Cuántos de aquí soñamos con tener una casa y una casa linda? ¿Está mal? No está mal. Ahora, Dios le promete a Abraham y le dice, deja tu tierra y tu parentela a la tierra que te voy a mostrar. Y Hebreos 11 nos muestra que Abraham durante toda su vida estuvo viviendo en tiendas. Ahora, pregunta, ¿Abraham era un hombre rico o era pobre? Era sumamente rico. Ahora, ¿quién lo prosperó? Dios. Pero vemos que Abraham, durante toda su vida en la tierra, él se rehusó a construir una casa. Él vivía en tiendas. Y aquí dice, ¿por qué vivía en tiendas? Porque Dios le había prometido a Abraham una tierra, una ciudad. Y Abraham estaba como nómada en esta tierra, buscando qué cosa? Esa ciudad.
una ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios. Y Abraham en su peregrinaje pasó por Egipto, pasó por Canaán, pasó por muchos lugares hermosos, pero nunca se quedó en un solo lugar. ¿Por qué? Porque él estaba buscando una ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios. ¿Me siguen hasta acá? Abraham en su corazón, él tenía escrito esto: yo voy a una ciudad. Yo imagino que, oye Abraham, ya quédate aquí, mira Egipto. No, no, yo estoy buscando una ciudad. Dios me prometió una ciudad. Esto no se compara con la ciudad que él tiene. Y Abraham, por toda su vida, él buscó una ciudad, buscó el reino de Dios y su justicia. Ahora, mucho antes de que siquiera el evangelio de Juan fuera escrito, el evangelio de Mateo. ¿Estamos de acuerdo? Pero ¿qué pasó? Él se encontró con Dios y en su corazón hubo un anhelo. Ahora escuchen esto. Dice la Biblia que en Génesis 3:15, en Génesis 1 y 2, Dios caminaba con los hombres. Génesis 3 ocurre el pecado, pero Dios anuncia que viene el tiempo donde un hombre iba a restaurar todas las cosas y una vez más el cielo y la tierra iban a unirse. ¿Qué estaba anhelando Abraham? Ese momento. Ahora, Salmo 132 no lo vamos a leer, pero vamos a ver que David es un hombre que Dios lo prospera, lo pone como rey, le da muchos recursos, poderío militar, fama, pero vamos a ver en el Salmo 132 que David hace una oración más o menos como esta: Señor, hoy hago un juramento, no voy a subir al estrado de no voy a subir a mi cama, no voy a dar sueño a mis ojos, ni descanso a mis párpados, hasta que encuentre un lugar para ti, hasta que tú habites entre nosotros. Vamos a ver que esto consumió el corazón de David. Y a lo largo de la Biblia, hombres que se encontraron con Dios fueron consumidos por un deseo mayor. ¿Cuál? Queremos su ciudad, queremos su presencia habitando entre nosotros, queremos su reino. Y eso es lo que Jesús nos invita a decir. Ahora, escucha esto. No se trata de que tienes que, bueno, tengo que buscar el reino de Dios, tengo que. No, no, no. Se trata de que naciste para esto. En el momento que nacimos de nuevo, anhelar el reino de Dios es como respirar, es como desear el oxígeno. ¿Alguien de aquí alguna vez, después de convertirse a Cristo, ha llegado un momento donde trabajas? Parece que estaba hablando hace poquito con Angie y Diego, y los conocieron la semana pasada, fuimos a su casa. Y Angie estaba comentando de que se acercó una persona al trabajo donde ella está. Ellos son maestros en una escuela, y esta maestra le dice algo como lo siguiente: oye, es hermoso lo que Dios está haciendo con ustedes. Hey, ustedes están trabajando juntos acá, su hija es hermosa, la casa que tienen, cómo Dios los ha prosperado. Hey, este es el sueño de todos. Y dice Angie: si supiera que las últimas 2, 3 semanas en mi corazón traigo una insatisfacción de: Señor, yo nací para más que esto. Señor, yo quiero más que esto. ¿Por qué? Porque fuimos creados para más. Dice la Biblia que Dios puso eternidad en nuestro corazón. No se trata de que, tengo que anhelar el reino. No, no, es algo que Dios ha puesto en nuestro corazón, el buscar, el desear. ¿Cuántos de aquí alguna vez han estado en ese punto donde dices: es que quiero más? Es que parece que todo está bien, pero algo dentro de mí dice: hay más, hay más. Y déjame decirte algo: si tú quieres más de parte de Dios, hay más. Y yo sé que estás aquí porque quieres más. Amén. Bueno, hasta acá me siguen. Entonces, ahora la pregunta es, ya quedó claro, ¿qué es buscar el reino de Dios? Anhelar, perseverar, priorizar, buscar entender, comprender. Esto es buscar constantemente. Ahora, ya vimos qué es buscar. La pregunta es, ¿y qué es el reino de Dios? Esa es una buena pregunta. ¿Qué es el reino de Dios? Ahora, vamos a ver que lo tiene ahí en el siguiente punto en sus notas. Dice: el reino es el gobierno de Dios sobre nuestras vidas. Digan conmigo: el reino de Dios es su gobierno. ¿Qué significa gobierno? Su autoridad sobre nosotros. El reino de Dios es el gobierno, la autoridad de Dios siendo establecida en la tierra. Dios gobernando sobre nuestras vidas y sobre nuestro entorno. Y su justicia, ¿qué es? Busquen el reino de Dios. ¿Y qué cosa? Y su justicia. Ahora, ¿qué es su justicia? Su justicia significa alinearnos legalmente con la autoridad del rey, sus principios y requerimientos. Lo repito una nueva vez. Su justicia significa alinearnos legalmente con la autoridad del rey,
sus principios y requerimientos. Justicia es esto, es lo siguiente. Justicia es alinear las cosas de acuerdo a la medida de Jesús. Eso es justicia. Buscar la justicia de Dios es buscar que las cosas se alineen a la medida de Jesús. Justicia es lo que el rey llama justo. Esto es importante, que podamos entender lo que significa reino, que el reino es el gobierno de Dios, porque cuando entendemos lo que es reino podemos entender lo que es justicia. ¿Quién determina qué es justo y qué no es justo en una nación? ¿Quién determina lo que es legal o no es legal? El presidente, el rey, las autoridades. Es lo que determina lo que es legal y lo que no es legal. Vamos a ver que la justicia de Dios tiene que ver con su gobierno. Ahora, existe algo llamado falsa justicia. Romanos 10:3 dice que los hombres dejaron la justicia de Dios y siguieron su propia justicia. Hay una justicia de Dios y hay una justicia del hombre. Hay algo que el hombre llama bueno y hay algo que Dios llama bueno. Y vamos a ver que la justicia de Dios y la justicia del hombre es completamente distinta. Es completamente distinta. Ahora, ¿qué es lo que Dios nos manda a buscar? El reino de Dios. ¿Y qué cosa? Su justicia. Vamos a ver que en este mundo hay cosas que son justas. Es justo, este mundo dice, es justo que una mujer decida sobre su cuerpo, si quiero tener un bebé o no. Es justo. Y si tú le preguntas a cualquiera, ¿es justo? Te va a decir, bueno, suena lógico, suena justo. Pero ¿qué dice el reino de Dios? No, no es justo. Es justo que yo elija qué hago con mi vida y con mi tiempo. Es justo que yo determine cómo paso mis años. Es justo. Ahora, ¿es justo? Sí y no. Sí, cuando no ha sido comprado con la sangre de Jesús. Pero cuando hemos sido comprados y lavados por la sangre de Jesús, nuestra vida le pertenece a Él. Pablo dice, he sido comprado por precio. Ahora, este mundo a veces va a llamar a la justicia de Dios injusticia. Cuando Dios actúe con justicia, a veces este mundo lo va a llamar injusticia. ¿Se acuerdan que lo hablamos en Apocalipsis? Cuando Dios está soltando sus juicios sobre las naciones y que las naciones están blasfemando contra su nombre, pero los ángeles y el cielo lo que dicen es, Señor, justo eres. Eres justo, Señor. Destruyeron, mataron a tus profetas, es justo que les des su justo pago. Vamos a ver que hay cosas que Dios hace y que a veces llamamos injustos. Por ejemplo, ¿se acuerdan del hijo pródigo? ¿Se acuerdan del hijo pródigo? Que el hijo pródigo se gasta la herencia, llega a casa, el padre mata el becerro gordo, ¿y qué dice el hermano mayor? Esto es injusto. Es injusto que a mi hermano le des eso. Pero me encanta la palabra que usa el padre. Es necesario. Era necesario. Era justo que mi hijo que se perdió, se siente a la mesa. La justicia de Dios funciona completamente distinto a nuestra justicia. Nuestra justicia busca venganza. La justicia de Dios clama por misericordia. La justicia de Dios, la justicia del hombre clama, me la hiciste, me la pagas. Este se equivocó, destitúyenlo. Este la regó, sáquenlo fuera. La justicia de Dios dice, cámbienlo y siéntenlo a mi mesa y pónganle anillo en su dedo. Vamos a ver que la justicia de Dios, lo que Dios quiere establecer sobre esta tierra, no es nuestra justicia, es su justicia. Y nosotros como hijos de Dios, ¿qué tenemos que buscar? Y su justicia. Ahora, ¿cuántos de nosotros nos reconocemos que a veces nuestra justicia en nuestro corazón pesa más que su justicia? Que a veces Él tiene que recordarnos cuál es su justicia. Es así. La justicia de Dios es distinta a la nuestra. La justicia de Dios es llena de misericordia y de gracia. Ahora, la justicia de Dios también es disciplina a veces, pero tenemos que entender cuál es la justicia de Dios. Vamos a ver que para Dios es justo que vidas que han sido destruidas por el pecado sean hechas nuevas. Eso es justo para Dios. Es justo que las personas que han sido destruidas por Satanás sean restauradas. Para Él es justo. Vamos a ver que cuando Jesús llega a la tierra, lo que hace es echar fuera demonios. ¿Por qué? Porque el ser humano no fue creado para ser un templo para los demonios, sino fue creado para ser un templo para el Espíritu de Dios. ¿Por qué los echa fuera? Porque en el reino de los cielos eso es ilegal.
En el reino de los cielos, la enfermedad es ilegal. ¿Por qué Jesús sanaba? Estaba trayendo la justicia de Dios, lo que Dios llama justo. El Padre dice que es justo que recibas la sanidad. El Padre dice que es justo que sea restaurado. ¿Se acuerdan de los fariseos? Los fariseos que exigían de la mujer que había adulterado. Apedréenla, es justo. ¿Y qué dice Jesús? No, lo que el Padre quiere dar es misericordia. ¿Cuántos de nosotros queremos que el reino de Dios se establezca y su justicia? Fuimos llamados a hacer extensión de eso, de su reino y su justicia. Me encanta que en misión donde estudiábamos, el tiempo de evangelismo no se llamaba prácticas de evangelismo o evangelismo en las calles o evangelismo urbano, el nombre era prácticas de justicia. ¿Por qué prácticas de justicia? Porque cada vez que tú le predicas a una persona que está cautiva por el enemigo, pero que ha sido hecha a la imagen de Dios, le predicas el evangelio y lo que estás haciendo es un acto de justicia. Estás haciendo lo que en el cielo es justo. Él fue comprado por un precio. Él fue pagado por la sangre de Cristo. Estás trayendo la justicia del cielo a la tierra. Fuimos llamados para vivir en la justicia de Dios. Ahora, esto es importante. Hay dos reinos, hablamos de esto. Hay una justicia verdadera y una falsa justicia. Hay un reino de Dios y un reino de la oscuridad. Vamos a ver que la Biblia dice que Jesús nos sacó del reino de las tinieblas y nos trasladó al reino de su amado Hijo, a su luz admirable, al reino de Dios. No hay, ¿se acuerdan que hablamos de esto en liderazgo? Que no hay tres reinos. Está el reino de Dios, el reino de Satanás y no existe el reino del yo. El reino de yo cabe dentro del reino de Satanás. Cuando yo me salgo de la justicia de Dios, estoy operando en otro reino. Ahora, bueno, muy bien, ¿hasta acá me siguen? Bien, vamos a la letra B, definición de reino. Ok, tengo que buscar el reino, ya entendí. ¿Qué es el reino? Lo tienen ahí en sus palabras, en sus materiales. Las palabras originales para reino en el hebreo son, a ver si me sale, Malkut, Mashal, Mamlaká. Ya hablo hebreo. Y Basileia en el Nuevo Testamento, que esto es griego. Ambas, estas palabras significan dominio, poder, autoridad, gobierno, rango, autoridad y soberanía ejercida por un rey. Las palabras reino significan un reino literal, un gobierno, una persona ejerciendo autoridad sobre un lugar. Estas son las palabras y es lo que se quiere dar a entender cuando se usa la palabra reino. El cielo gobernando la tierra. Todas las cosas sometidas a la autoridad de Dios. ¿Y por qué esto es importante? Para mí esto es diferente porque Jesús no vino a establecer una religión. No vino a establecer una religión. Él no quiere feligreses. Él quiere un reino. Y vamos a verlo a lo largo de esta materia, que un reino, por ejemplo, si tú llegas a un reino te vas a dar cuenta que la cultura es distinta. Por ejemplo, ¿cómo sabes que estás en México? Porque vas a caminar y te vas a encontrar perros en la calle, vas a encontrarte distintas taquerías, puestos de comida. A ver, ¿qué más caracterizaría a México? Basura, cables, bueno, cosas buenas, cosas buenas. Tortillas, te vas a encontrar distinta comida, colores, el idioma, las canciones. Te vas a dar cuenta que este es un reino. Ahora, si tú llegas a Inglaterra, te vas a dar cuenta que de pronto están manejando del lado incorrecto de la calle, que hablan raro, son todos güeros y de ojos de color, y todo el tiempo está lloviendo. Y te das cuenta que entraste a otro reino completamente distinto. Dios no solamente busca traer una religión a esta tierra, Él quiere traer un reino. Y cuando trae su reino a un lugar, todo cambia, todo es transformado, todo, la cultura, el idioma, las costumbres, las prioridades, las festividades, absolutamente todo cambia cuando su reino viene. Y es lo que Él quiere traer a la tierra. Él no quiere religión, Él no quiere llenar las iglesias de personas. Eso es parte de lo que Él quiere, es llenar las naciones de su gloria. Ese es el propósito. Ahora, vamos a ver el punto 2. El reino también es una influencia de gobierno de un rey sobre su territorio, impactando con su voluntad personal, propósito e intenciones, produciendo una cultura de valores, moral y estilo de vida que reflejen los deseos del rey y su naturaleza para los ciudadanos.
Se los pongo en otras palabras. Reino es la influencia del rey transformando territorios. Reino es la influencia de un rey transformando territorios. Por ejemplo, hace más días, el lunes, fuimos a la Ciudad de México y estábamos en la Ciudad de México caminando y me acordé cuando llegamos al Palacio de Bellas Artes. ¿Alguien sabe quién edificó el Palacio de Bellas Artes? Se gana una coca. Ok, el Palacio de Bellas Artes fue construido durante el gobierno de Porfirio Díaz. Muy bien. ¿Saben por qué Porfirio Díaz construyó el Palacio de Bellas Artes? Porque a Porfirio Díaz le encantaba la onda francesa. Él se sentía francés. Entonces, ¿qué hizo? Construyó el Palacio de Bellas Artes de acuerdo al arte francés. Y si te das cuenta y caminas por la Ciudad de México, te vas a encontrar muchos edificios con estilo afrancesado. ¿Pero por qué? Porque el que era soberano en ese momento del país, su deseo fue impregnado en la nación. Esto tiene que ver con reino. Vamos a ver que, por ejemplo, no sé, cuando Carlomagno o los emperadores romanos entraban a un lugar, ¿qué hacían? Cambiaban absolutamente todo. ¿De acuerdo a qué? A su voluntad, a su carácter. Si el rey era perverso, ¿cómo iba a ser la sociedad? Perversa. Si el rey era justo, ¿cómo iba a ser la sociedad? Imagínate que, no sé, que sube un futbolista al gobierno de México. ¿Qué va a impulsar? El deporte, vas a ver estadio. Cuauhtémoc Blanco, cuando fue gobernador de Morelos, ¿se acuerdan? ¿Qué fue lo que hizo? El Coruco Díaz. El Coruco Díaz, fue lo que hizo. Y trajo a Ronaldinho y trajo a más. No quiero hablar mal de gobernadores, solamente quiero que vean esto. En el corazón, Cuauhtémoc, ¿qué es? Es un futbolista. ¿Qué trajo? Lo que había de su corazón, lo estableció en la cultura. Fue lo que estableció. Construyó un estadio de fútbol, trajo equipos importantes de fútbol, armó partidos. ¿Pero por qué solamente hizo? Porque es lo que había en él. El reino es la influencia de un soberano sobre una tierra. ¿Qué es lo que quiere hacer Jesús en esta tierra? Llenar esta tierra de todo lo que es Él. Todo su carácter, toda su misericordia, todo su amor, todo lo que Él tiene, Él quiere saturar la tierra de Él. Él quiere multiplicar su esencia en esta tierra. Por eso cuando clamamos, Señor, venga tu reino, no estamos clamando solamente por una ciudad, no estamos clamando solamente por, no sé, Señor, que deje de haber crimen. No, lo que estamos clamando es todo lo que tú eres, Señor, establécelo en esta tierra. Y es lo que Él quiere hacer en cada uno de nosotros. Quiere con su culto. Imagínate, ¿cómo serán los valores de Jesús? ¿Cómo son los valores de Jesús? ¿Cómo son sus principios? ¿Cómo son sus prioridades? Eso es lo que Él quiere establecer en esta tierra. Su mansedumbre, su humildad, su misericordia, su lealtad, su poder. Eso es lo que Él quiere establecer en esta tierra. Quiere transformarnos por completos. Ahora, vamos a ver, Basileia, lo tienen ahí. Basileia puede ser un dominio sobre el cual ejerce, vimos esto, que Basileia es una palabra griega para reino. Basileia es una palabra griega para reino. Ahora, ¿qué puede significar también? Puede significar un territorio, por así decirlo. Si, no sé, llega el rey de no sé dónde y dice, este es mi reino, ¿se puede referir a qué? Al territorio. Esto es importante. Reino se puede referir al territorio. Ahora, ¿a qué más se puede referir reino? Reino también se puede referir a las personas. ¿Alguien de aquí alguna vez vio, bueno, nada espiritual, pero los Avengers? Cuando Thor dice que Asgard no es el planeta, sino Asgard es su pueblo. O sea, donde está Asgard, ahí es Asgard, donde están los pueblos. O sea, es esto. Vemos que el reino se puede referir a un territorio, y esta es una forma de ejemplificarlo nomás. Pero Asgard se puede, el reino Basileia se puede referir a un territorio, también se puede referir a las personas, pero en primera instancia, en primer lugar, lo que quiere significar el reino es la autoridad del rey, su gobierno y su soberanía. Lo primero que significa reino es la autoridad de gobernar y la soberanía del rey. Vamos a leerlo, ahí tienen un cuadrito. Dice, el reino de Dios es su realeza, su gobierno y su autoridad. Una vez que se comprende esto, podemos leer todo el Nuevo Testamento y examinar pasaje tras pasaje en los cuales resulta evidente este significado.
donde el reino de Dios no es una realidad física, sino el señorío y reinado de Dios. Digan conmigo, señorío. Es importante que nos familiaricemos con esta palabra. Fíjense, Jesús dijo que debemos recibir, ¿qué cosa? El reino de Dios como niños. ¿Qué se recibe? Cuando dice, recibe el reino de Dios, tienes que recibir el reino de Dios como niños. ¿A qué se está refiriendo Dios? ¿A qué se está refiriendo Jesús? Tienes que recibir el reino como un niño. ¿Qué es ese reino? ¿Una ciudad? ¿Una iglesia? ¿Qué es lo que tienes que recibir? ¿A qué se está refiriendo? A la autoridad de Dios. Tienes que recibir su reino. Su reino es su reinado, es su dominio. ¿A lo que se está refiriendo Jesús? Tienes que recibir la autoridad de Dios sobre tu vida como un niño. A un niño, la mayoría de los niños, los padres le dicen, ve, va, se somete, confía, se refugia en Él. Y Dios nos está diciendo, tienes que recibir el reino de Dios como un niño. ¿Y por qué les hacía énfasis en esta palabra? Lo que recibimos es el gobierno, porque muchos de nosotros, al menos la mayoría de nosotros, no tenemos problema en ver a Dios como Salvador. ¿Cuántos de nosotros nos gusta la idea de Jesús como Salvador? Que nos salva del pecado, que nos salva de las malas rachas, que nos salva del enemigo. Hey, amamos, le hablas a la gente acerca de Jesús como Salvador y ama esa faceta de Jesús como Salvador. ¿Sabes cuál es la faceta que nos cuesta recibir a Jesús? Como Rey. Porque nosotros venimos de un sistema democrático. En el sistema democrático, el que gobierna es el pueblo. El pueblo dice se quita, se quita. El pueblo dice se pone, se pone. Si el pueblo se quiere rebelar, se puede manifestar. Pero en un reino, el que se pone en contra del rey, lo que Dios busca en primera instancia, cuando decimos que tenemos que recibir el reino de Dios, es recibir su señorío y su autoridad. Para entrar un día en ese reino físico, para un día recibir ese reino físico, primero tengo que recibir su reino en mi vida. Cuando yo puedo recibir su reino en mi vida, entonces un día voy a poder recibir su reino físico y literal. ¿Hasta aquí me siguen? ¿Sí? Ok. Vamos a ver 3 dimensiones del reino. Número 1, lo tienen ahí en sus materiales. Tenemos una realidad espiritual y física. Estas 3 dimensiones del reino son 3 etapas. Ahora se me ocurrió cómo lo pude haber hecho, pero para la siguiente. Imagínense 3 circulitos que están uno dentro de otro. No son 3 cosas distintas, son 3 etapas o 3 dimensiones del reino. La primera etapa que nosotros experimentamos cuando nos acercamos a Jesús es una realidad espiritual y física interior. Vamos a ver que la palabra de Dios nos enseña que un reino es una realidad espiritual en la vida interior de cada hijo de Dios. Romanos 14:17 dice así: porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz, gozo en el Espíritu Santo. Fíjense, el reino de Dios, la primera dimensión en cómo nosotros experimentamos el reino es en una realidad interna espiritual. ¿Y por qué decimos física también? Porque es algo que se evidencia y se refleja. Por ejemplo, el reino de Dios, hablamos de que esto se refiere a su dominio. No solamente tiene que ver con hago una oración. He conocido gente que, y no por criticar, pero gente que, no sé, en algún momento hizo una oración de fe, pero su vida sigue completamente igual. Hey, con que tú hagas la oración de fe, eres salvo. Listo. Solo tienes que hacer la oración de fe. Se trata de eso. Y no. Lo que Dios requiere de nosotros es un nuevo nacimiento. Es que su reino se ha establecido en nuestro corazón y eso produce frutos. El reino de Dios quiere invadir primeramente mi vida, mis pensamientos, mis actitudes, mis prioridades. ¿Cuántos de aquí, en cierta medida, se han encontrado con el reino de Dios? Me encanta una canción de Majo y Dan que dice: ya no pienso como antes, ya no vivo como antes. De pronto te encuentras con el reino de Dios y tu vida cambia. Yo les he contado, yo
recuerdo que voy a un encuentro cuando se hacían en la iglesia, un sábado, domingo, y cuando llego el lunes a la escuela, cambié por completo. Cambié, nunca más volví a pensar de la misma manera. Ahora, ha sido una transformación paulatina, pero vamos a ver que cuando tú te encuentras con el reino de Dios, algo cambia dentro de ti. Literal, pasa lo que dijo el apóstol Pablo, fuiste trasladado de tinieblas a luz. ¿Cuántos pudieron experimentar esa transformación del reino de Dios? Que es, hey, entré a otra dimensión, a otra cultura. No pienso, no siento, no reacciono de la misma manera. Claro, todavía es un proceso, seguimos en la transformación, pero vemos que Dios quiere transformar nuestra manera de pensar. Quiere invadir nuestros pensamientos, nuestras actitudes, nuestras prioridades. Aún hablando de esto, nuestras prioridades. ¿Cuántos de aquí en algún momento teníamos sueños, deseos, pero de pronto te encuentras con Jesucristo y su reino invade tu vida y de pronto ya no te importa? Lo que antes era importante, de pronto podrías tenerlo o no, pero hay algo dentro de ti que fue transformado. No lo puedes explicar, no lo hiciste tú, simplemente algo fue transformado dentro de ti. Te encontraste con el reino de Dios. Esto provoca el reino de Dios. Cuando sometes tu vida a Jesús, su autoridad y su gobierno empieza a ejercerse en tu vida. ¿Cuántos de aquí han experimentado la autoridad de Dios en tu vida, guiándote, dirigiéndote, transformándote, aún a veces en contra de tu voluntad? Pero porque un día te sometiste a su voluntad, a su reino. Es lo que Él quiere hacer con nosotros. Ahora, Mateo 13:33. ¿Quién lo tiene? Vamos a buscarlo. ¿Lo tenemos? A ver. Otra parábola les dijo: el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Me encanta. Fíjense, es solo un versículo, solo una parábola, pero Jesús aquí nos habla del reino. No habla de una religión, Él habla de un reino. Y dice, el reino de los cielos es semejante a una mujer que escondió un poco de levadura. Diga conmigo, un poco de levadura. Me encanta esto. Escondió un poco de levadura dentro de una masa. Dice, hasta que ese poco de levadura que se escondió, lo fermentó todo. Quiero que por un momento mastiques eso. Jesús nos está hablando del reino de Dios. El reino de los cielos es semejante a esa mujer que escondió un poco de levadura en una masa y de pronto esa levadura lo llenó todo. Lo vamos a ver en un momento, pero ¿cuántos de nosotros en un momento recibimos a Jesús en nuestro corazón y pareció un poco de levadura? Solo haz esta oración, no pasa nada, no te duele. Pero no te contaron lo que iba a pasar después. No te contaron lo que pasaba después de que te encontraste con Jesús. Ese poco de levadura que en un momento estuvo ahí, de pronto empezó a expandirse y a llenar tus emociones, tus pensamientos, tu forma de ser, tu forma de reaccionar. Empezó a llenar tus sueños, empezó a llenar tus planes. Y de pronto te das cuenta que te llenó por completo. Es lo que hace el reino de Dios en nuestra vida. Pero vamos a ver que esa levadura, dice, me encanta eso, dice que esa poco de levadura no solamente leudó una parte, sino que lo llenó. Y me encanta que Jesús no es un predicador exagerado. Cuando Él dice todo, amado, es todo. Él quiere llenarlo todo. Esa poca de levadura lo va a llenar todo. Esa poca de levadura que fue puesta dentro de ti tiene el poder de leudar todo. Todo. Me encanta esto. Fíjense. Número 1, es una realidad espiritual, física e interior. Entonces, ¿dónde quiere establecerse el reino de Dios? En mi interior. Amén. Número 2, una realidad espiritual y física presente. Pablo dice que Dios nos ha librado de la potencia de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Este versículo pone claro que los redimidos ya están en el reino de Cristo. Lucas 17:21. He aquí, el reino de Dios está entre vosotros. Esa levadura que invade nuestro interior, también quiere invadir nuestro entorno. Me encanta esto. Jesús es ese poco de levadura que el Padre introdujo en la tierra. Jesús es ese poco de levadura que Dios
introdujo en la tierra y empezó a leudarlo todo. Lo ha leudado nuestra vida, pero adivinen que también quiere leudar nuestro entorno. Este reino es tan poderoso que se extiende, se extiende, se extiende, así como el COVID, pero más poderoso. Se extiende, se propaga, afecta, transforma. Este reino es inevitable. ¿Cuántas personas han intentado detenerlo a lo largo de la historia y adivinen qué? El reino sigue avanzando. ¿Cuánta gente ha querido cortar esa levadura, pero en vez de cortarla, la multiplica? Este es la esencia de Dios. Y vamos a ver que Jesús, Él estaba lleno del reino de Dios. Me encanta que cuando Jesús dice, arrepiéntanse, el reino de los cielos se ha acercado. ¿Por qué Jesús dice que el reino de los cielos se ha acercado? ¿Porque qué? Él es el reino. Él es el rey. Y donde el rey está, adivina qué. El reino está con él. ¿Y qué evidencia dio Jesús de que el reino de los cielos estaba ahí? Cuando llegaba delante de un demonio que nadie jamás... Escuchen, antes de Jesús, busquen la Biblia, el que quieras, no había liberación de demonios. Había milagros, había sanidades, hasta resurrecciones, multiplicación de comida. Pero no había demonios que fueran echados fuera. ¿Por qué? Porque eso fue la evidencia del reino de Jesús. Cuando Jesús llega y echa fuera demonios, la gente dice, ¿qué está pasando? Y Jesús les da la explicación. Les tengo una nueva noticia. El reino de los cielos se ha acercado. Llegó el rey. Hasta ese punto, ¿quién tenía el dominio de la tierra? Satanás y los demonios. Jesús empieza a echar fuera demonios y a decir, el reino de los cielos se ha acercado. ¿Por qué? Porque yo soy el rey. Ahora, cuando Jesús envía a sus apóstoles a predicar, les dice, digan, el reino de los cielos se ha acercado. A la ciudad donde entres, predica lo siguiente, el reino de los cielos se ha acercado. ¿Por qué? Así como Jesús representaba el reino, Él nos hizo a nosotros también reyes y sacerdotes. Dios a nosotros nos dio, a nosotros nos dijo, mayores cosas que estas harán. Jesús nos dio la misma autoridad que Él tiene. Toda autoridad me ha sido dada, por tanto, vayan. Esa levadura que nos leudó a nosotros, hoy está en nosotros con el poder de que donde nosotros entremos podamos decir, el reino de los cielos se ha acercado. Oh Señor, que Dios nos abra esta realidad como iglesia. Donde nos movemos, el reino de los cielos se ha acercado. Ah, no, a Tepoztlán no, porque ahí están los meros brujos. Oh, donde yo entro, el reino va conmigo. Amado, donde tú entras, el reino va contigo. Me encanta que cuando Jesús funda la iglesia, no buscó un lugar perfecto. ¿Sabes a dónde los llevó? A Cesarea de Filipo. Al lugar más tenebroso, lleno de hechicería de ese tiempo. A ese lugar los lleva Jesús y les dice, ¿qué creen? Voy a levantar un reino llamado la iglesia. Y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Y Jesús va y sana y hace. Y me encanta que el reino que un día nos transformó a nosotros, el reino que te transformó a ti, adivina qué, no ha perdido su poder. Sigue transformando. Y hay un propósito. Un día ese reino va a leudarlo todo. Pregunta, ¿eso murió hace 2000 años con Jesús? Sigue presente. En una realidad interna, física, que se evidencia en mi vida, pero también una realidad espiritual y física presente. Hoy el reino de Dios sigue manifestándose. ¿A través de quién? De la iglesia. ¿Y quién es la iglesia? Amado, te tengo una noticia, por si no lo sabías. Donde tú te mueves, el reino se mueve. Por eso Dios nos dice, hey, busquen el reino de Dios y su justicia. Nosotros fuimos llamados a establecer ese reino. Ese reino, la estrategia de Dios para leudarlo todo, ¿sabes qué es? Tú. Su espíritu en ti. La iglesia. Ese lugar donde tú vives, esa colonia toda fea, donde nadie quiere entrar. Hey, ¿sabes cuál es la estrategia del reino para llenar ese lugar? Tu vida. Nuestra vida. La iglesia. Oh, México ya no tiene solución. Adivina qué. Jesús prometió que ese poco de levadura iba a llenarlo todo. Ahora, con esto no quiero decir que todo México va a ser salvo. La Biblia es específica en eso, pero sí nos dice que donde nosotros nos movemos, el reino se mueve.
donde nosotros nos movemos, adivina qué, lo que hay en el cielo se establece en la tierra, sanidades, milagros, liberaciones. ¿Sabías cuál es el poder? ¿Saben cómo funciona una embajada? ¿Alguien sabe cómo funciona una embajada? Yo estuve en Argentina y si yo en algún momento tenía un problema o alguna situación, ¿sabes a dónde tenía que ir? A la embajada. Porque la embajada es un pedacito de territorio que le pertenece a México. Cuando yo doy un pie dentro de la embajada, ¿sabes dónde estoy? En México. Estoy en México. Se habla como mexicanos y todos los derechos que tengo como mexicano, ahí funcionan. Mientras yo esté dentro de la embajada, las leyes que gobiernan México gobiernan ese lugar. Y déjame decirte algo, tú y yo somos embajadores del reino de Dios. Cuando la gente entra donde nosotros estamos o nosotros nos acercamos, la legalidad del reino se activa en nosotros. ¿Por qué oramos por enfermos? ¿Por qué echamos fuera demonios? ¿Por qué? Porque en el reino de los cielos, amado, la enfermedad no es legal. En el reino de los cielos, el que la gente viva oprimida, bajo opresiones de maldad, amados, no es legal. Y esto es el deseo de Dios, que cada vez que las personas entren en contacto con la iglesia, entren en contacto con el reino de Dios. Eso está pasando y va a crecer todavía a mayor medida. Y Dios te quiere usar para eso. Número 3. Entonces, vimos que es una realidad espiritual y física interior, espiritual y física presente, y también espiritual y física futura. Pedro mira el día cuando será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El mismo Señor Jesucristo se refirió a esto como un suceso futuro. Muchos vendrán del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Vamos a leer ahí Mateo 25:34. Dice, entonces el rey dirá a los de su derecha, vengan, benditos de mi Padre, y hereden el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Es importante entender esto. Número 1, el Espíritu Santo o el reino de Dios quiere invadir mi vida. Todo de mí. Todo. No hay un área de nuestra vida que Jesús no quiera invadir y llenar de él. Absolutamente todo. Y les digo algo, yo quiero que lo haga. Yo quiero que lo haga en mi vida. Ahora, Él no solamente quiere que se quede en mí, sino quiere que eso afecte mi entorno. Mi entorno. ¿En algún lugar donde tú has entrado, tu ambiente ha sido afectado? Donde tú entras, el reino de los cielos camina contigo. Pero déjame decirte, Dios quiere que eso crezca, pero viene el día donde no solamente el reino de los cielos se va a quedar ahí. ¿Sabes? Jesús dijo que esa poca de levadura un día iba a llenar todo. ¿Y qué es todo? Todo. ¿Qué es todo? ¿Todas las naciones? Todas las naciones, todas las familias. Me encanta que Jesús, Dios le prometió a Abraham, en tu simiente, está hablando de Jesús, en tu simiente van a ser benditas todas las familias de la tierra. Todas las familias de la tierra. Todas. El plan de Dios es las familias, el plan de Dios es las naciones. Y viene un día que está más cercano que nunca, cada vez más cercano, donde ese rey va a llenarlo todo. Fíjense, no recuerdo si es Ageo o Habacuc, dice que las naciones trabajan para el fuego. Dice, todas las naciones trabajan para el fuego, porque viene el día donde el conocimiento, la gloria de Dios llenará la tierra, como las aguas cubren el mar. Por eso busquen el reino, hagan tesoros en el cielo, porque viene el día donde ese reino va a ser establecido. Y los que hayan buscado el reino recibirán su recompensa. He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo. Entonces, no basta con que hay muchas iglesias que se enfocan en esto. Y esto es algo que Dios quiere, creo que quiere potenciarnos en este año a cada uno de nosotros. Hay muchas iglesias que se enfocan en esto, el reino en mí. Sanidad interior, que tú estés bien, que, no, mira, ¿cómo vas a salir a predicar afuera si dentro tú tienes que primero estar completamente lleno? Bueno, no sé si va a haber un punto donde estés perfecto, salvo que hasta que Cristo venga. Pero muchas personas como iglesias nos quedamos en el reino en mí. Y te digo algo, ¿es importante el reino en mí? Sí. Pero no termina ahí. Hay muchas iglesias que se enfocan, no. Lo que tenemos que hacer
es salir afuera. Vamos afuera, predicamos el evangelio y está bueno. Pero también es importante el reino en mí. Es importante extender el reino afuera, pero no termina ahí. Necesitamos mantener nuestros ojos fijos en ese día donde el rey va a llenarlo todo. Cada dimensión es importante, las tres. El reino aquí, en mí, el reino ahora, a través de mí, pero también el día donde Dios va a llenar todas las naciones. Cuando pensamos en esto, esta realidad espiritual potencia todas las demás. Me encanta que el apóstol Pablo, en 2 de Timoteo, capítulo 4, le dice a Timoteo, el apóstol Pablo le dice a su discípulo, a su hijo en la fe, le dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Dice, por lo demás me espera la corona de Dios, la corona de justicia, la cual me dará el Dios juez justo en ese día, a mí y a los que aman su venida. El amar la venida del Señor, el amar este día, el tener conciencia de este día, hace que todo lo demás cobre su justa perspectiva. Estaba escuchando una parábola de un hombre que lo pusieron a trazar un surco. Y lo primero que hizo este hombre fue agarrar y estaba viendo aquí, miren, que no me vaya chueco, que no me vaya chueco, que no me vaya chueco. Y empezó a trazar el surco así. Y cuando se dio cuenta y levantó los ojos y miró hacia atrás, ¿saben cómo le había quedado el surco? Y el granjero experimentado le dijo, no, mira, es que no se trata de estar viendo aquí. ¿Qué tienes que hacer? Mira un punto hacia dónde estás yendo y dirígete hacia ese punto. Y te vas a dar cuenta. Este hombre hizo eso, trazó el punto, empezó a avanzar. Cuando terminó dice que voltea atrás, no 100% derecha, pero mucho más derecha. ¿Por qué? Porque cuando tenemos el destino claro, se aclaran las decisiones que tenemos que tomar. Como iglesia, Dios nos está. Por eso el énfasis de Dios en esta época del reino de Dios, de la segunda venida de Jesucristo. Porque eso nos tiene que purificar. Ahora que Dios nos abra los ojos de que ese es el deseo de Él. Llenar las naciones del conocimiento de la gloria de Dios. De hecho, te digo algo, el reino en mí y el reino presente tienen como finalidad llegar al reino futuro. ¿Por qué por qué Jesús prometió que todo el evangelio iba a llegar a todas las naciones? Porque entonces vendría el deseado de las naciones. Por eso es importante esto, por eso. Sí, porque el reino está salvando vidas. Sí, porque el reino está transformando entornos. Pero también porque un día ese rey va a venir físicamente sobre todas las naciones. ¿Hasta aquí me siguen? Vamos a ir al siguiente punto, principios del hombre. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen y semejanza. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. Sé que aquí algunos de estos puntos parecen ser lo mismo, pero tienen un poco diferentes. Espérenme. Dice, punto número 1, el hombre fue hecho por Dios. La palabra hagamos viene del término hebreo asa, que significa formar de algo que ya está creado. Este misterio describe la procedencia del espíritu del hombre, que viene del espíritu de Dios, por lo cual el hombre es un componente de la naturaleza, los atributos y las características de su fuente, que es el Dios creador. También fue hecho del polvo de la tierra. Esto refleja el propósito del ser humano, que fue creado por Dios para gobernar sobre la tierra. El hombre es espíritu y es tierra, es polvo. Dice que cuando Dios dijo hagamos, esta palabra hagamos significa hacer de algo que ya fue creado. Dios tomó de la tierra que ya estaba creada y le puso de su espíritu. Esto es importante porque me encanta esto. Fuimos creados, el espíritu en nosotros significa que tenemos la característica, el ADN de Dios, pero también debemos entender esto, que Él nos creó de la tierra. ¿Por qué? Porque nos dio un lugar de gobierno que es la tierra. Dios al ser humano le entregó el dominio y el gobierno de la tierra. Punto 2, dice, fue hecho a imagen y semejanza de Dios. Estas palabras vienen de las palabras Selem y Demut, que significan naturaleza,
Esencial, copia, características, esencia. ¿Qué quiere decir esto? Dios puso su esencia en ti. Mastica esto por un momento. Y oro que esto sea algo que durante esta semana puedas estar masticando. Dios puso su esencia en ti. Dios puso su esencia en cada uno de nosotros. Dios puso su naturaleza, sus características en nosotros. Sus características. Me encanta que cuando Jesús le dice a sus discípulos, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Hey, ¿quieres conocer al Padre? A través de mí puedes tener encuentros con el Padre. Ahora, nosotros no somos el mediador entre Dios y los hombres, pero sí Dios puso su naturaleza en nosotros. Su esencia está en nosotros. ¿Cuántos de nosotros a veces batallamos como con nuestra identidad o nuestro valor o distintas circunstancias? Pero aquí es importante entender esto. La esencia de Dios, su esencia está en mí. Cuando Dios te pone en lugares difíciles, en lugares hostiles, oh, siento que no puedo, para un momento y date cuenta, su esencia, su naturaleza, su persona está en mí. ¿Les digo algo? De otra forma, me parezco a mi papá. Soy hijo de mi papá. Soy hijo de mi papá. Yo puedo. ¿Por qué? Porque soy hijo de mi papá. Me encanta que hoy en día, por ejemplo, ya Cristiano Ronaldo, Lionel Messi están ya saliendo, ya están grandes. Pero ahora he visto muchos reportajes que hablan de sus hijos. Que sus hijos van a ser todavía mejores que ellos. Y ponen estadísticas y reportes de que muchos de ellos están haciendo ya mucho más siendo jóvenes que sus papás. ¿Y por qué? Porque son hijos de sus papás. Sacaron su esencia, sacaron su talento, su disciplina. Y déjame decirte algo, Dios imprimió su esencia en ti. Y esto es súper importante porque aquí tenemos que entender quién soy y quién no soy. Esto es súper importante, entender quién soy y quién no soy. Fuimos hechos a su imagen y semejanza. ¿Qué característica amas de Dios? Oh, me gustaría ser más paciente. Déjame decirte algo. Dios puso su esencia en ti. Dios puso su espíritu en ti. Hey, sí, hay cosas que tienen que ser moldeadas. Sí, hay cosas que tienen que ser transformadas. Sí, pero Dios puso su esencia en ti. Dios la puso. Claro, a cada quien le dio partes de distintas cosas. Somos un cuerpo que se complementa. Pero la esencia de Dios está en ti. Y Dios, para darse a conocer a las naciones, ha elegido hombres y mujeres que fueron creados a su imagen para darse a conocer. Me encanta que cuando fue Miren al Cordero y vino el pastor Maxi Gianfelici, veníamos hablando con Chali de regreso del aeropuerto cuando lo fuimos a dejar, y le pregunto a Chali, oye, ¿cómo estuvo este tiempo así? Y me dice Chali, siento que caminé con Jesús. Esas fueron sus palabras. Y la verdad, yo también. Recuerdo que cuando lo fui a recibir al aeropuerto, me dio un abrazo, casi me hace llorar. Yo no lo conocía, o sea, bueno, sí lo había visto, pero hey, portamos la esencia de Dios. Portamos la esencia de Dios. Esa fue nuestro propósito. El propósito de Dios, punto 3, Dios creó al hombre. Esta palabra hombre es importante. Voy a pasarlo bien rápido. No se refiere a un género como si fuera varón. Cuando dice que Dios creó al hombre, significa que Dios creó a la raza humana. Dios creó ¿a quién? Al hombre. Por si algún hombre ya decía, ya ves mujer, yo soy la imagen de Dios. No. Todos, la raza humana. El que tú veas fue creado a la imagen de Dios. Punto 4. Y el Creador dijo que ellos tengan dominio sobre la tierra. Fíjense lo que Dios dijo, que ellos tengan dominio. ¿Quiénes? Los hombres. ¿A quién le dio el dominio sobre la tierra? A los hombres. Ellos tengan dominio sobre la tierra. Dios le delega la responsabilidad a los hombres. Él no dijo, y nosotros tengamos. ¿Sabes qué dijo? Ellos. Dios creó la tierra y le entregó las llaves a Adán. Adán, te toca. A los hombres. Dios le entregó a los hombres el dominio sobre la tierra. Y vamos a ver el siguiente, ahorita avanzamos.
Muy probablemente, yo creo que esa es la razón por la cual Dios no hace nada sin buscar la sociedad del ser humano. Porque nos dio a nosotros la responsabilidad de gobernar sobre las naciones. Escucha, el deseo de Dios es que como sea en el cielo, sea en la tierra. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Dios crea a Adán y a Eva a su imagen y semejanza. ¿Qué valores tenían Adán y Eva? Los del cielo. ¿Qué prioridades tenían Adán y Eva? ¿Qué cultura tenían Adán y Eva? ¿Qué imagen tenían Adán y Eva? Cuando los animales veían a Adán y a Eva, ¿a quién veían? Veían al Creador. Y lo que Dios le dice a Adán y Eva es, multiplíquense. Hey, eso está tan bueno, llenen la tierra. Ahora, la esencia de Dios es amor. El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es. ¿Qué es lo que se respiraba en el jardín del Edén? Amor, amor, amor. Imagínate esto, pero amor perfecto, incondicional. Y Dios dice, quiero que esto lo multipliquen en las naciones, llenen la tierra, llénenla, llénenla, llénenla. Pero entonces viene el pecado. Y Adán y Eva entregan las llaves en manos de Satanás. Y lo que hace el pecado es que distorsiona la identidad. Adán y Eva dejan de verse como hechos a la imagen de Dios. Y vemos que esto ha crecido a lo largo de la historia porque Caín mata a Abel. Ahora, ¿cuántos de nosotros nos atreveríamos a blasfemar contra el nombre de Dios? Abiertamente, decirle una grosería a Dios. Ahora, ¿cuántos de nosotros nos hemos atrevido a hacerlo con nuestro hermano? Déjame decirte algo. Tu hermano fue creado a la imagen y semejanza de Dios. Cada vez que yo critico, juzgo, ofendo, amados, estoy perdiendo de vista quién es mi hermano. Hey, hablábamos de que justicia es alinearnos a lo que el rey llama justo. ¿Y sabes qué es lo que dice mi Dios sobre mi hermano Israel? Que fue creado a su imagen y semejanza. Entonces, Adán y Eva perdieron la capacidad de verse a sí mismos y Caín y Abel perdieron la capacidad de ver al otro de acuerdo a la imagen de Dios. ¿Cuántos de nosotros nos levantamos por la mañana, nos miramos al espejo y decimos, oh, ese es Jesucristo ahí? ¿Cuántos de nosotros? Al contrario, nos tiramos, nos damos, somos nuestros jueces más difíciles, ¿a poco no? Pero ¿sabes qué fue lo que vino a hacer Jesucristo? Vino a restaurar a los reyes y sacerdotes. La autoridad que nosotros perdimos en el jardín del Edén, Jesús vino a recuperarla. Ahora escucha esto, me encanta. Jesús dijo, toda autoridad me ha sido dada. ¿Quiénes perdieron la autoridad? Nosotros, los seres humanos. ¿Qué hace Dios? Bueno, un hombre la perdió, un hombre la tiene que recuperar. ¿Qué hace Dios? Se hace hombre. Jesucristo viene, muere en la cruz, vence el pecado, vence a Satanás, recupera la autoridad. Y antes de ascender a los cielos dice, toda autoridad me ha sido dada. Vayan, vayan. Nos restauró al lugar de posición y de dominio. Por eso la Biblia dice que estamos sentados al lado de Jesús en lugares celestiales. Él nos restauró al lugar del que nunca debimos caer. Él nos ha restaurado a ese lugar de dominio. El plan de Dios sigue siendo llenar las naciones del conocimiento de su gloria. Y Él nos está restaurando como iglesia. Y necesitamos entender esto. Por eso es que Dios una y otra vez a sus discípulos les dice, rueguen que el Señor de la mies envíe obreros a la mies. Vayan y hagan discípulos, oren por su reino, busquen. ¿Por qué nos pide a nosotros que lo hagamos? Porque es nuestra responsabilidad. La tierra nos fue entregada a los seres humanos. Nos corresponde a nosotros. Jesús vino a devolvernos la autoridad y a restaurarnos en nuestra identidad. Quiero decirte algo, eres hecho a la imagen y semejanza de Dios. Ese es tu propósito. Ese es tu destino, ser la imagen viva de Cristo en esta tierra y multiplicar su reino. Cuando entiendes quién eres, es más fácil discernir y saber quién no eres. Esto lo hemos venido hablando con los chicos, ya los debo tener hasta el cansancio. Pero cuando sabes quién eres, es más fácil saber quién no eres. No sé, cuando estás a punto de decir una grosería, hey, yo fui creado
para ser la imagen de Dios en esta tierra. Esto no es para mí. No, yo no soy esto. Yo no soy. No, ¿cómo voy a predicar? No, yo fui creado. ¿Cómo voy a predicar? ¿Cómo voy a hacer esto? Si yo soy temeroso. No, yo fui creado para ser una imagen del Dios invisible en esta tierra, reflejar a Cristo. Él en nosotros, Cristo en nosotros es la esperanza de gloria. Ahora, 5.5, que tengan dominio. Aquí el Creador expresa clara y enfáticamente por qué creó al hombre. Esta es la misión y norma de éxito para su existencia. La palabra dominio echa los cimientos del concepto del reino al relacionarse con el propósito y el plan de Dios para la especie humana. Recibir dominio significa ser establecido como soberano, como gobernante real, amo, gobernador, responsable de reinar sobre un territorio designado, con la autoridad inherente para representar y personificar un símbolo, el territorio, los recursos y todo lo que constituye un reino. En pocas palabras, Dios nos dio la autoridad a nosotros. Tenemos la autoridad, tenemos la autoridad. Al estar unidos a Cristo, obviamente, al estar unidos a Cristo. Pero este es nuestro diseño. Como iglesia, este es nuestro ADN, que el reino de los cielos invada la tierra. Fuimos creados para esto. Fuimos creados para esto. Me encanta cuando los fariseos vienen con Jesús y le dicen, Jesús, ¿es lícito pagar impuestos? ¿Qué dice Jesús? Denme una moneda. ¿Y qué dice Jesús? ¿Quién está en esta cara? ¿Quién está en la moneda? César. ¿Y qué dice? Denle a César lo que es de César. ¿Por qué? En la moneda, la cara de quién, la imagen de quién estaba impresa. En la moneda estaba impresa la imagen del César. Entonces, ¿qué hago con la moneda que tiene la cara de César? Pero nosotros la imagen de quién tenemos. Por eso Jesús dice, denle a César lo que es de César. Pero ustedes, a César denle lo que es de César. Pero tú traes la imagen de Dios. ¿Qué tengo que hacer con lo que es de Dios? Dárselo a Dios. Oro que esto entre en nuestro corazón. Esto es nuestro ADN. Este es el propósito de la iglesia. Este es el propósito de tu vida. Fuimos creados para extender el reino de los cielos. Oro que mañana que te levantes y entres a tu trabajo digas, el reino de los cielos se ha acercado. Oh, Señor, que Dios nos permita vernos como Él nos ve. El día de lunes que entres a tu escuela, a la universidad, a la preparatoria y pises ese salón de clases, puedas entrar con esa convicción. El reino de los cielos se ha acercado a este lugar. ¿Por qué? Porque el Rey está conmigo. Y que podamos reflejarlos, que podamos crecer y buscar este reino, que este reino crezca en mí. ¿Cuál es la prioridad? Buscan el reino de Dios. Que este reino crezca en mí, pero que este reino también crezca en mi entorno. Y buscar ese día donde el reino va a llenar todas las naciones. Vamos a saltarnos el punto 6. Bueno, vamos a leerlo rápidamente. Sobre los peces del mar, las aves del cielo, el ganado, la tierra y todo lo que se arrastra sobre el suelo. Esta declaración es crucial en tanto que define la naturaleza y los límites del gobierno de la humanidad. Digan conmigo, Dios me dio autoridad. Ahora, Dios trazó los límites de esa autoridad. Eso es importante. Dios nos dio autoridad, pero también trazó los límites de la autoridad. Dios le dice a Adán y a Eva que gobiernen sobre las aves, sobre el ganado, sobre la tierra y todo lo que se arrastra. Pero no le dice que domine sobre el hombre. Dice, domina sobre las aves, sobre los peces, pero jamás le dio autoridad sobre el hombre. La autoridad sobre la humanidad no está incluida en esto. Eso implica que el Creador no tuvo la intención de que el hombre se señoreara o dominara sobre su propia clase, sino en cambio que lo hiciera sobre la creación y los recursos de la tierra. Entonces, tenemos ahí el resumen del plan original. Con esto cerramos la clase. Resumen del plan original. Número 1. Dios desea establecer una familia de hijos espirituales, no de siervos. ¿Me acompañas, Manuel? Número 1. Dios quiere establecer una familia de hijos espirituales. ¿Cuál es la diferencia entre un siervo y un hijo? Que un siervo sirve a los intereses de su amo. Un hijo
posee todo lo que posee su Padre. Dios no vino, aquí es donde oro que Dios abra nuestra mente, porque a veces la religión nos ha robado ver lo que Dios quiere traer. Dios no quiere esclavos, Dios quiere hijos. Dios desea una familia de hijos espirituales. Número 2, Dios desea establecer un reino y no una organización religiosa. ¿Cuál será la diferencia entre un reino y una organización religiosa? En una religión, tú entras y sales. ¿Estamos de acuerdo? En una religión, tú formas parte, practicas ciertas cosas, pero es una parte de tu vida. ¿Estamos de acuerdo? Lo rigen humanos, lo dirigen humanos. Esa es la religión. Ahora, un reino, ¿cuál es la diferencia entre una religión y un reino? Que el reino no es una parte de tu vida. Toda tu vida se desenvuelve de acuerdo a ese reino. Toda nuestra vida se desenvuelve en un territorio, en un lugar. De una religión tú puedes salir, de un reino. No, tu vida está ahí, tu familia está ahí, se establece ahí, la cultura se crea en ese lugar. El deseo de Dios es establecer un reino de reyes y no de súbditos. Oro que Dios nos restaure nuestra identidad durante este curso y durante este tiempo. Dios no solo quiere súbditos, Dios estableció en nosotros un espíritu de adopción y Él quiere un reino de reyes, reyes y sacerdotes. No, yo estaba escuchando de un hermano que me decía, no, es que yo soy solo un feligrés. Bíblicamente eso no existe. Este mundo te vende feligreses. Y te digo algo, busquen la palabra. Jamás aparece la palabra feligrés. No, es que yo solo asisto a la iglesia. Adivina que Dios no te creó para que asistas a la iglesia. Dios te creó para que donde quiera que tú vas, el reino de los cielos invada la tierra. Pero no sé, me encanta que Jesús dice que las señales de sanar enfermos, echar fuera demonios, dice, seguirán a los que creen. ¿Qué significa? Que si yo creo a Dios en Jesucristo, en su sangre, hoy, día 1, si a los 5 minutos a mi lado hay un endemoniado, ¿adivina qué? Tengo la autoridad del reino para echarlo fuera. Dios no nos constituyó para ser feligreses. Dios no nos constituyó para atender a una iglesia. Dios no nos constituyó para eso. ¿Para qué nos constituyó? Para que el reino de los cielos inunde la tierra como las aguas cubren el mar. Ese es el reino de Dios. Por eso Él quiere que traigamos su reino. No que le digamos a la gente, hey, te invito a la iglesia. No, sino que el reino de los cielos entre en esa familia, la transforme por completo. No cambiar gente de religión, sino cambiarlos de un reino de muerte a un reino de luz. Para eso fuimos creados. Somos reyes y sacerdotes. Somos reyes y sacerdotes. Somos reyes y sacerdotes. Dios nos ha dado autoridad. Seguimos. Dios quiere establecer una relación con el hombre, no una religión. Señor. Dios quiere vivir una comunicación constante. ¿Cómo era en el jardín del Edén? Era una comunicación abierta con Dios todo el tiempo. No era solamente escuchar la voz de Dios del pastor los domingos. Adán ni siquiera había iglesia. Adán simplemente, ¿qué hacía si quería escuchar la voz de Dios? Hablaba con Dios. Comunicación abierta. Él escuchaba la voz de Dios. Y déjame decirte algo, ese es el diseño para ti y para mí. Así caminó Jesús y así quiere que caminemos nosotros. Que Dios restaure en nosotros el poder vernos como Jesús nos ve. Que quite los velos de religiosidad que por años han estado ahí. Que el Señor quiebre los velos de religiosidad. Y que abra nuestra mente para entender lo que realmente significa su reino. En el nombre de Jesús. Dios quiere formar una comunidad de gobierno. Digan conmigo, comunidad de gobierno. No una agrupación religiosa. Dios quiere formar una comunidad de gobierno. Cuando Dios pensó en la iglesia, no pensó en una comunidad religiosa.
Pensó en una comunidad de gobierno. Pensó en una comunidad que se iba a establecer en los lugares más difíciles, más oscuros, y que iba a transformar su territorio. Eso pensó. Vuelvo a lo mismo. Jesús fundó la iglesia en Cesarea de Filipo. Y él dijo, las puertas del infierno no van a prevalecer contra ella. ¿Por qué? Porque la iglesia no fue creada simplemente para que la gente asista. Fue creada como un instituto de gobierno. Así como una embajada, lo que sirve es para que donde se establece defender los reinos, los intereses del gobierno al que pertenece, así la iglesia. Cuando tú entras a una embajada, entras al país de esa embajada, a ese territorio. Cuando la gente entra en la iglesia, y cuando hablo de iglesia no hablo cuatro paredes, hablo de nosotros. Cuando la iglesia entra en contacto con el territorio, el reino de Dios tiene que establecerse. Oro que Dios ponga este celo en nuestro corazón. Esto es algo que Él imprime en nosotros. Buscar el reino de Dios y su justicia. Yo no entendía por qué hace años, cuando yo me encuentro con Jesús, hace años atrás, sin entender nada de esto, no entendía nada de esto. Pero bien recuerdo que estábamos aquí en un domingo y empezamos a cantar la canción de Padre Nuestro. Y en mi corazón, de pronto cuando empezamos a cantar, tu reino aquí, empecé a sentir como ardía en mi corazón y decir, quiero ver tu reino aquí. No entendía qué significaba ver tu reino aquí. No entendía. Lo único que ardía en mi corazón es, sí, quiero verlo. Quiero verlo. Y sigue, eso es como algo que no lo puedes evitar. ¿Por qué? Porque es la naturaleza de los hijos de Dios. Es algo que el Espíritu Santo ha puesto en nosotros. Querer ver su reino aquí. Último. Dios quiere extender su gobierno celestial e influenciar en la tierra desde el cielo a través de la humanidad. ¿A quién Dios le entregó las llaves de la tierra? ¿Quién tiene la autoridad de la tierra? Dios se la entregó a los hombres. ¿Estamos de acuerdo? La llave está de nuestro lado. La cerradura está de nuestro lado. Por eso es que Jesús les dice a sus discípulos, cada vez que oren, digan, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. ¿Por qué? Porque imagínate, Dios es un caballero y Dios no va a violar las propias leyes que Él estableció. Él no va a entrar en un lugar donde no se le abre. ¿Estamos de acuerdo? Por eso se hizo hombre, por eso la cruz. Yo no puedo irrumpir en tu casa, en tu ambiente, si tú no me abres la puerta. ¿Estamos de acuerdo? O puedo, pero ¿sabes cómo se le llama a eso? Un ladrón, allanamiento, es ilegal. Pero si yo abro la puerta y te digo, ven, entra, pasa, puede entrar. Por eso Dios nos dice, clamen por la venida del reino. Oren, venga tu reino. Busquen el reino. Así que, por un momento vamos a orar ahí donde estás. Desde Génesis capítulo 1, Dios le dice a Adán, llena la tierra, multiplícate, sojúzgala. Dios ya estaba queriendo traer el reino a la tierra, en Génesis capítulo 1. Génesis capítulo 22, 21 y 22 cierra diciendo, el tabernáculo de Dios con los hombres está aquí. El plan de Dios no ha cambiado, el deseo de Dios no ha cambiado. Su plan es traer el reino a la tierra. Ese es su plan. En estas tres dimensiones. Así que ahí por donde estás, vamos a orar por esas tres dimensiones. Señor, tu reino en mí. Si hay áreas de mi vida que no te he entregado, Señor, hoy te las rindo. Tu reino en mí, Señor. Trae tu reino en mí, Señor. Me rindo, Señor, me rindo. Fui creado para ser tu imagen y semejanza. Fui creado para reflejarte. Fui creado, Señor, para tu corazón. Fui creado para la comunión. Que Dios nos revele quiénes somos y para qué hemos sido creados. Fui creado para la comunión contigo.
fui creado para pensar como tú. Papá, fui creado para trabajar en tus negocios. Para esto fui creado. Para esto fui creado, para que tu reino se establezca en mi vida. No fui creado para el pecado, no fui creado, Señor, para la contienda. Fui creado para experimentar tu reino y tu justicia. Tu reino se establezca en nosotros, Señor, un reino de justicia, paz y gozo. Señor, venga tu reino en nosotros, aquí y ahora, tu reino en nosotros. Si alguien necesita paz, justicia, eso es el pan de los hijos, es el pan de los hijos. El reino de Dios es justicia, paz y gozo. Gozo en el Espíritu Santo, gozo. Tu reino en este lugar, Señor, tu reino aquí. Shatarama mama soto rabababase. Shatarama mama soto. Fuimos creados para tu corazón. Fuimos creados para ti. Fuimos creados para reflejar tu imagen. No es algo que tienes que comprar. No es algo que tienes que esforzarte para alcanzarlo. No es que tienes que esforzarte para hacer la imagen de Dios. Dios ya puso su imagen en ti. Esto va a transformar nuestro corazón, porque Satanás trata de meternos en una jaula de hámster, tratando de alcanzar cosas que nunca logramos. No es que tienes que esforzarte para llegar. No. Escucha, Dios puso su imagen en ti. Dios ya puso su imagen en ti. Cuando Dios te ve, Él se mira a sí mismo. Eres la imagen y el reflejo de Dios en esta tierra. Su reino, desde el momento que abriste tu corazón, ha entrado en ti. Su reino está en ti. Su reino está en ti. Su reino está en ti. Oh, Él ha decidido hacer de tu vida su habitación. Él ha decidido hacer de tu vida su habitación. Tú eres su habitación. Y Él tiene un plan contigo, llenarlo todo. Él tiene un plan contigo, llenarlo todo. No te detengas, Señor. No te detengas, no te detengas. No te detengas. Ya has llenado muchas cosas de nuestra vida. Sigue, Señor, no te detengas, no te detengas. Sigue llenándonos, sigue Espíritu Santo. Sigue por completo, Señor, hasta que seamos llenos, hasta la plenitud de Cristo. Oh, Señor. Oh, no te vas a detener. Tú no te vas a detener hasta que tu reino nos llene por completo. Hasta que tu reino nos llene por completo. Es tu designio, Señor. El que comenzó la buena obra la perfeccionará. Tú comenzaste la buena obra, es tu deseo, Señor. Tú lo cumplirás. Y nosotros te decimos, Señor, venga tu reino. Venga tu reino. Es tu deseo, Señor. Y nosotros respondemos, venga tu reino. Venga tu reino. Venga tu reino. Venga tu reino. Señor, en nuestra vida, venga tu reino. Venga tu reino. Venga tu reino, Señor, en nuestra forma de pensar, en nuestras relaciones, en nuestros negocios, en nuestras decisiones. Venga tu reino, venga tu reino. Invádenos, Señor, por completo. Queremos ver tu reino llenar las naciones. Queremos ver tu reino llenar nuestra mente. Queremos ver tu reino invadirnos, Señor. Como luce una vida llena y saturada del reino. Oh, queremos experimentar, Señor. Queremos experimentar, queremos ver. Queremos ver. Queremos ver tu reino aquí. Queremos ver tu reino aquí. Tu reino en mí. Oh, Señor. Oh, Señor, tu reino en mí. Oye, Señor, llénanos. Llénanos, llénanos, llénanos. Llénanos, 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 llénanos hasta rebosar. Llénanos hasta rebosar. Llénanos, Espíritu Santo. Tu reino en nosotros, tu reino en nosotros. Más de ti, más de ti, más de ti, más de ti. Buscamos tu reino en primer lugar. Buscamos tu dominio en primer lugar. Venga tu Basileia.
Venga tu reino, venga tu reino. Más de ti, Señor, en tu iglesia. Más de ti en tu iglesia. Más de ti. Una iglesia que ya no busca, Señor, bendiciones de domingo. Busca ser saturada de ti. Busca ser llena de ti. Llena tu iglesia de tu espíritu. Llena tu iglesia de tu espíritu. Oh, buscamos tu reino. Buscamos tu reino. Nada más nos sacia. Nada más nos sacia. Nada más nos sacia. Una vez que colocamos los ojos en ti, nada más nos satisface, Señor. Nada más. Nada más nos sacia. Nada más nos sacia. Queremos más de tu reino. Una vez que coloqué mis ojos en ti, Señor, nada más, nada más. Porque una vez que coloqué mis ojos en ti, nada más me satisface. no vamos a ser saciados, Señor. Una vez Que coloqué pusiste eternidad en mis nosotros. ojos en ti, Pusiste eternidad en nosotros. me satisface. No vamos a parar, Señor. No vamos a parar. No vamos a parar. Y una vez que coloqué mis ojos en ti, nada más me satisface. No nos vamos a saciar. Una vez que coloqué Queremos más. mis ojos en Queremos ti, más. nada Más, me más, más. Más de ti, más de tu reino. Más de tu reino aquí. Mientras más contemplamos, mucho más lo amamos. Vivir en su morada, Queremos ese reino. estando en las alturas. Oh, rabababas. Sharabababababas. Queremos vivir y un reino sin poder ver al rey. Queremos al Rey. Y eterno, nada está completo Oh, Señor. hasta que Cristo vuelva. Vemos en gloria. Tú estás levantando una iglesia que no se va a conformar más. Oh, Señor. La iglesia se ha despertado. Consejero admirable. La novia se levantó, abrió la puerta. No se va a detener hasta tenerte adentro, Señor. El Mesías Viniste, tocaste a la puerta de nuestro corazón. No nos vamos a detener hasta encontrarte, Señor. mientras más contemplamos. Esta es la iglesia que, oh, Señor, tú has despertado. Tocaste a la puerta, Señor. Nos despertaste y ahora no podemos volver a dormir. Al menos que te encontremos y te veamos físicamente en la tierra, Señor. Oh, Señor. Nuestra prioridad es ser La meta. es ser Jesús. Sharabababase. Siempre Sharamamamamamasoto rabababase. nuestro caminar es ser la promesa, es ser Jesús. Sharabababase. Venga con Sharabababababasoto rabababase. nuestra prioridad es ser Sharamamamamamase. la meta, es ser Shatarababababaso. sobre las naciones. Sharamamamamaso. Nuestro caminar es la promesa. Sharababababase. Jesús, Oh, sharamamama. siempre Él Cantares capítulo 5 narra cómo el amado entra y toca la puerta de la amada
Y la amada en primera instancia no se quiere levantar. Ella está cómoda, ella está con los pies lavados, está dormida. Y en primera instancia no se quiere levantar. Pero dice que después el amado mete su mano por la puerta y el corazón de la amada se despierta. Y ella sale a buscarlo, no lo encuentra, la encuentran los guardas, la golpean y ella se levanta y sigue buscando. Y dice que no para hasta que lo encuentra. Creo que es lo que Dios está haciendo con la iglesia en esa temporada. Había muchos que no nos queríamos despertar, que estábamos cómodos, pero un día Dios metió la puerta, su mano por la ventana y encendió nuestro corazón. Y ahora es como que hay una urgencia que no puedo volver a dormir. No puedo volver al lugar donde estaba. No puedo volver. No puedo volver. Solo hacia adelante hay una salida. Y parece que nos sucede lo de los guardas. Vienen dificultades, conflictos, situaciones. Pero el Espíritu pide una sola cosa a Él. Nada nos va a saciar. Esta es la novia de los últimos tiempos. Una iglesia que no se va a saciar y dice: lo quiero a Él. Lo quiero a Él. Lo quiero a Él. No me sacia. No quiero solo las bendiciones. No, fui herido de amor. Lo que dice esta novia es: si ven a mi amado, díganle que estoy enferma de amor. Díganle que estoy enferma de amor. Levanta a la novia que está enferma de amor. Levanta a la novia que está enferma de amor. Que busca tu reino, Señor. Tu justicia en esta tierra hasta verte regresar en su entorno, en las naciones. Estamos enfermos de amor por ti. Que coloqué mis ojos en ti, Señor. más me satisface. Sharamamamaso. Una vez que coloqué mis ojos en ti, nada más me satisface. Una vez que coloqué No fuimos creados para desear nada más. Solo a ti. Solo a ti. Solo a ti, Jesús. Solo a ti. Solo a ti. Solo a ti. Solo a ti. mis ojos en ti, nada más me satisface. Que te quiero a Y nada más. Y nada más. Nada bastará. Te quiero a ti. Nada más. Nada más. Nada bastará. Te quiero a tu rey. nada más. Nada más. Nada más. Padre nuestro en el cielo, tu nombre santo es. Que tu reino venga pronto y tu voluntad también. Una vez más, la iglesia dice: Padre nuestro
en el cielo. Tu nombre santo es, que tu reino venga pronto y tu voluntad también aquí como el cielo, que el cielo venga aquí. No es simbólico lo que pedimos. No es simbólico, no es simbólico. Es literal. Queremos ver el reino invadirlo todo. Aquí como en el cielo, que el cielo venga, y tuyo es el reino, tuyo el poder, tuya es la gloria. En nuestra vida y en las naciones le decimos: tuyo es el reino, tuyo, tuya, ea, por siempre, amén. Tuyo es el reino, tuyo. Porque yo les voy a entregar toda la tierra que les prometí. Porque yo les voy a entregar la tierra por donde pasen. Como fue con Moisés, se lo dije a Josué: levántate y sé valiente. Tuvo que morir una generación con mentalidad de esclavos, porque no tenían la mentalidad de reyes y de sacerdotes para obtener lo que yo les había prometido. Y el Señor dice: este reino habitado por gente idólatra, hechiceros, brujos, perversos, es la tierra que yo te doy por heredad. Pero es necesario que te levantes. Levántate y mira la tierra que te doy. No temas ni desmayes, porque así como estuve con Moisés, así como estuve con Josué, estaré contigo. Hoy, en el nombre de Jesús, que se levante el hombre y la mujer que dice: Señor, hoy circuncido mi corazón con un pacto contigo, que la tierra que tú me pongas delante será para ti. En el nombre de Jesús, Padre, que se desate hoy una mentalidad de reyes y de sacerdotes, y que se levanten los hombres de guerra que tomarán las puertas de la ciudad. Mujer, hombre, mujer, si tú crees, ponte de pie. No es para estar sentado, es un acto simbólico, profético. Me pongo de pie. Tomo las armas de la milicia que me has dado, Señor, que hasta el día de hoy han estado guardadas, tal vez han estado oxidadas por el temor de usarlas, porque he dicho: no sé, no puedo. Pero en el nombre de Cristo Jesús, hoy se sacude. Espíritu Santo, pudre
Pudre toda mentalidad de esclavo, toda mentalidad de no puedo, toda mentalidad que nos hace estar quietos, pasivos, en el nombre de Jesús. Y se levantan de este lugar mujeres como Débora que van al frente, Señor, y un ejército detrás que toman la iniciativa. Se levantan hombres, Señor, que creen que tú les has dado algo más que estar como sacerdotes de la casa, que ni siquiera han cumplido y están cansados de que se digan que no son reyes, que no son sacerdotes. Sacúdete esa mentira, sacúdete lo que se ha dicho en las iglesias, que los hombres no se han levantado hoy en el nombre de Cristo Jesús. Venga la unción sacerdotal sobre tu vida, venga la unción de rey sobre tu vida, para que poseas todo lo que el Señor ponga delante de ti. Y aún oficinas de gobierno temblarán bajo la gloria de Dios. Serás como Daniel, que estuvo en el palacio de Nabucodonosor entre brujos y hechiceros, pero tu consejo va a prevalecer sobre el consejo de aquellos que no tienen a Dios. En el nombre de Cristo Jesús, oro por los mardoqueos que estarán a la puerta del palacio, menospreciados, pero cuando el rey tenga una situación, abrirá los libros y encontrará tu nombre. En el nombre de Cristo Jesús de Nazaret, hoy declaro que se levantan consejeros en este lugar que van a echar abajo los consejos de los perversos. Hoy vienen consejeros sabios, no solo en gobierno, en diferentes dependencias. Tu consejo, tu palabra va a prevalecer, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Espíritu Santo, ven, unge con palabra de sabiduría. Ven, Espíritu Santo, y da palabra de inteligencia, Señor. Da, Padre, esa seguridad con la que tanto hemos batallado. En el nombre de Jesús, recíbele, dale gracias por esa unción que te está dando, que ya tienes desde el principio, pero que no se había activado. Se activa al 100%. No eres menos, eres más en Dios, más que victorioso, más que vencedor. Gracias, Señor, por los dones, por los talentos. Gracias por las puertas que tú abres. Gracias, Señor, dentro del área estudiantil, Señor. Gracias por la gracia que derramas sobre cada jovencito que está aquí, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús, porque como Samuel, Señor Dios, escucharán tu voz y hablarán a una generación que está ciega. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por esa unción. Amén, 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 amén.